Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y este es un resumen internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana, en la que Donald Trump y Vladimir Putin acordaron una tregua contra las instalaciones energéticas en la guerra de Ucrania. ¡Comenzamos! Rusia anunció que sus fuerzas habían reconquistado Ucrania el asentamiento de Suzha en la región de Kursk. Putin hizo la solicitud de entregar las armas después de que Donald Trump lo exhortara a perdonar la vida de los militares en el frente. Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron han estado liderando los esfuerzos para reunir una llamada coalición de voluntarios. Con 3 enmiendas a la ley fundamental estamos eliminando las restricciones que hasta ahora nos han impedido gastar fondos suficientes en nuestra defensa. Más de 300 muertos en los ataques israelíes contra el territorio palestino gobernado por Hamas. El eco del ataque estadounidense a Yemen resuena un día después. Al asumir el viernes, Carney declaró su disposición a encontrar vías para trabajar conjuntamente con Trump, pero reiteró que Canadá nunca será parte de Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó dentro de la ley en las deportaciones a El Salvador. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reunió el domingo a miles de partidarios en Copacabana de cara a un posible juicio en su contra por intento de golpe de Estado. Y vamos a comenzar el programa hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las tropas rusas continuaron sus avances decisivos en la región de Kursk, tras una ofensiva que comenzó con el ataque tras líneas enemigas después de que 800 soldados recorrieran 15 kilómetros por un gasoducto en desuso y esperaran 6 días encerrados hasta que les dieran la orden de atacar, lo que fue calificado por Rusia como una operación histórica. A partir de ahí, todo fueron repliegues y huidas por parte de las tropas ucranianas, mientras Rusia avanzaba en el norte y bloqueaba las rutas de suministro más al sur, ya en la región ucraniana de Sumy. El avance se fue ralentizando a medida que tenían que hacer operaciones de limpieza en las zonas recuperadas, pero el Ministerio de Defensa confirmó que ya habían expulsado a los ucranianos de la ciudad de Sucha, la más importante de las que había tomado Ucrania. Y el propio Vladimir Putin viajó a la región para felicitar a las tropas, haciéndose ver con uniforme militar, y comunicó que faltaba muy poco para que recuperaran todo el territorio, al tiempo que pidió que los capturados fueran juzgados como terroristas. Por su parte, el ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que estaban intentando minimizar las bajas al máximo en medio de la presión rusa, por lo que tendrían que renunciar a su intención de utilizar la región como moneda de cambio ante eventuales negociaciones, lo que aumentó las críticas tanto internas como de sus aliados occidentales, que acusaron al mandatario de haber desperdiciado sus mejores recursos. Por su parte, el gobierno de Ucrania intenta posicionarse como el lado que quiere la paz, tras aceptar a regañadientes la tregua de 30 días propuesta por Estados Unidos, y afirmaba que Putin estaba preparando el terreno para rechazarla. Rusia anunció que sus fuerzas habían reconquistado Ucrania el asentamiento de Suzha en la región de Kursk. Suzha fue la ciudad más grande tomada por las fuerzas ucranianas como parte de su ofensiva transfronteriza por sorpresa el año pasado. El Kremlin llevó a cabo una intensa campaña aérea para recuperar las tierras cedidas a Kiev. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber recuperado cerca de 30 asentamientos y haberlos liberado del control ucraniano en la última semana. Añadieron que sus operaciones han destruido muchos de los activos militares clave de Kiev, incluidos vehículos blindados de combate y puntos de control de vehículos aéreos no tripulados. El máximo comandante militar ucraniano afirma que las operaciones rusas en Kursk han destruido casi por completo Suzha. Kiev aún no ha comentado si sigue controlando el asentamiento, pero señaló que las tropas estaban desplazando a posiciones más ventajosas. Esta noticia se produce tras unas declaraciones de Putin en las que muestra sus reticencias al posible alto el fuego acordado tras la reunión en Jeddah, Arabia Saudí. La proposición consiste en una tregua provisional de 30 días prorrogables tanto en los frentes como en las costas del Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que las dudas de Putin significa que se está preparando para rechazar el acuerdo. Zelensky ha acusado al líder ruso de querer continuar la guerra y expandir su invasión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho por el contrario que la declaración de Putin muestra señales positivas por parte de Moscú, pero insuficientes. El mandatario ruso Vladimir Putin no había rechazado la propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego total de 30 días, e incluso había afirmado que podría terminar siendo viable, pero puso como condición que durante ese tiempo Ucrania no llevara a cabo ninguna movilización, no entrenara soldados y no recibiera armas,
para asegurarse de que la tregua no fuera utilizada para mejorar su situación en el frente. Además sostuvo que era necesario incluir un camino a una solución definitiva, abordando el problema de raíz, y que, teniendo en cuenta la dinámica del conflicto, no era Estados Unidos el que tenía que pedirle un alto al fuego a Ucrania, sino al revés, y de la manera más urgente. Aunque las tropas ucranianas parecen haber estabilizado la línea de contacto, sobre todo en Donetsk, donde llevan a cabo contraofensivas en torno a la ciudad de Pokrovsk y en Toretsk. Mientras tanto, Donald Trump afirmó que miles de tropas ucranianas estaban rodeadas en Kursk y le pidió a Putin que les perdonara la vida porque podría ser una tragedia histórica, a lo que el mandatario ruso respondió que lo haría si deponían las armas, al tiempo que se comprometió a darles un trato digno y a juzgarlos de acuerdo al derecho internacional, aunque destacó que habían cometido muchos crímenes contra la población civil. De esto último se presentaron muchas pruebas, lo que hizo que en Rusia se condenara el silencio de Occidente, a diferencia de la indignación que mostraron con casos similares como el de Bucha. A su vez, Trump afirmó que habían mantenido una charla muy productiva con Putin y que tenían razones para ser optimistas. A su vez, el presidente ucraniano negó que sus tropas estuvieran rodeadas, dijo que seguían luchando en el territorio ruso y defendió la invasión a Kursk, afirmando que habían obligado a Rusia a retirar tropas de otras partes del frente. El presidente ruso Vladimir Putin pidió al ejército ucraniano rendirse en la región rusa de Kursk. Putin hizo la solicitud de entregar las armas después de que Donald Trump lo exhortara a perdonar la vida de los militares en el frente, cuando la idea de un alto el fuego suscita reservas y un optimismo prudente en Moscú. En este sentido, subrayo que si depusieran las armas y se rinden, se les garantizará la vida y un trato digno de acuerdo con las normas del derecho internacional y las leyes de la Federación Rusa. A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump aseguró que miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso en una situación muy mala y vulnerable, por lo que solicitó a Putin perdonarles la vida. Ucrania, sin embargo, negó que sus tropas en la región de Kursk estuvieran cercadas. Gracias a las fuerzas ucranianas en dicha región, un número significativo de fuerzas rusas se retiraron de otras direcciones. Zelensky también advirtió que Rusia está acumulando sus tropas a lo largo de la frontera oriental de Ucrania y planea atacar la región nororiental ucraniana de Sumy. CGTN en español. El jefe de Estado ruso añadió que los soldados ucranianos cometieron muchos crímenes contra la población civil en Kursk, de la que controlan cientos de kilómetros cuadrados desde agosto de 2024. Además, los tachó de nuevo de terroristas. Estos últimos días, las tropas rusas efectuaron importantes avances en la región de Kursk, sobre todo al recuperar el control de la ciudad de Zhuzya, la principal posición ucraniana en el sector. Y había una gran expectativa por el anuncio de una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, sobre todo después de que la Casa Blanca asegurara que más tarde tendría algo que comunicar. El mundo quería saber si el mandatario ruso aceptaría la tregua total propuesta por Estados Unidos, y tras una charla de más de 2 horas, Rusia aceptó poner en marcha un alto al fuego contra la infraestructura energética. Además, acordaron comenzar a negociar inmediatamente las bases para una pausa gradual, cuyo próximo paso sería la implementación de un cese de hostilidades en el Mar Negro, aunque Moscú insiste en que una eventual tregua no tendría que poder ser aprovechada por Ucrania para continuar la guerra más adelante. Por último, se anunció que Putin había aceptado intercambiar 175 prisioneros de guerra por cada bando, algo que ya se llevó a cabo. Los compromisos adoptados por el presidente ruso le permitieron quitarse la presión sobre un alto al fuego total, pero dándole a Donald Trump la posibilidad de presentar algún avance en su intento de frenar la guerra, al tiempo que le devuelve la pelota a Kiev. Poco más tarde, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró que Rusia no estaba preparada para aceptar una tregua y denunció que después del compromiso adoptado por Putin habían recibido una alerta aérea, por lo que mostró su escepticismo,
aunque unas horas más tarde fue Rusia la que denunció la violación de la tregua contra la infraestructura energética. Por otra parte, después de que Putin destacara que la condición para favorecer una salida diplomática era el cese total de la asistencia militar extranjera, los mandatarios de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, confirmaron que continuarían enviando ayuda militar y pidieron incluir a Ucrania en la mesa de negociaciones. Donald Trump y Vladimir Putin pactaron el martes, durante una conversación telefónica, una tregua limitada en Ucrania, sin alto el fuego total. Según informaron la Casa Blanca y el Kremlin, Rusia aceptó detener durante 30 días los ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Ambos dirigentes acordaron además emprender de inmediato negociaciones que tendrán lugar en Oriente Medio sobre una posible pausa gradual en la guerra desencadenada en febrero de 2022 por la invasión rusa. En un mensaje en su red Truth Social, Trump dijo que llegó a un entendimiento para trabajar rápidamente con el fin de lograr un alto el fuego total y, en última instancia, el fin de lo que calificó de horrible guerra entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el Kremlin señaló que el presidente ruso también acordó canjear el miércoles 175 prisioneros de guerra con Ucrania. Pero el mandatario sigue sin sumarse al plan de alto el fuego de 30 días que los ucranianos ya aceptaron bajo presión de Trump. Según el Kremlin, Rusia puso sus condiciones, entre ellas el fin del rearme de Ucrania y el cese de la ayuda occidental a Kiev. Poco después, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron garantizaron a Ucrania la continuación de la ayuda militar a ese país. Tras el anuncio de la tregua parcial, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las condiciones de Putin para una tregua buscan debilitar lo más posible a Ucrania y demuestran que Moscú no está listo para poner fin a la guerra. Mientras tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, continúa intentando jugar un papel importante en la defensa de Ucrania, impulsando la posibilidad de que varios países desplieguen tropas en Ucrania para garantizar la paz una vez terminado el conflicto, lo que es una clara provocación a Moscú, que aseguró que nunca lo permitiría. De cualquier manera, busca darle forma a su plan, llamado Coalición de Voluntarios, junto con el francés Emmanuel Macron, y organizó una reunión virtual con otros 25 líderes, con el objetivo de ir tanteando los compromisos de cada uno y dar comienzo a la fase operativa del plan. El mandatario británico comunicó que reforzarían las defensas y las fuerzas armadas de Ucrania y que estarían listos para ayudar al país por tierra, mar y aire, aunque los aliados volvieron a reconocer que necesitarían la participación de Estados Unidos. Además, también comunicó que los presentes habían acordado aumentar la presión a Rusia y las restricciones a su economía, aunque ya se reveló que Donald Trump evalúa ir levantando las sanciones a Rusia. Por último, dijo que Ucrania había demostrado estar del lado de la paz y respondió a la intención de Rusia de llevar a cabo un estudio minucioso antes de acordar un alto al fuego, diciendo que el mundo necesitaba acción y no un estudio ni palabras vacías o condiciones, porque el apetito de Rusia por el conflicto y el caos afectaba directamente la seguridad del Reino Unido. A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, destacó que su país necesitaba garantías de que la tregua no fuera un recurso bélico, ya que sostuvo que las promesas incumplidas de Occidente habían acabado con la confianza. El primer ministro británico, Keir Starmer, convocó el sábado a unos 25 dirigentes a que se sumen a una coalición dispuesta a proteger una eventual tregua entre Rusia y Ucrania, luego de afirmar que el presidente Vladimir Putin no se toma en serio la paz. Ucrania es la parte de paz. Volodymyr se ha comprometido a un alto al fuego incondicional de 30 días, pero Putin intenta retrasarlo, afirmando que debe realizarse un estudio minucioso antes de que se pueda implementar un alto al fuego. El viernes había advertido que no se podía permitir que el presidente Putin juegue con el acuerdo del presidente Donald Trump. El líder laborista añadió que si Vladimir Putin no lo hace, entonces deben hacer todo lo posible para aumentar la presión económica sobre Rusia para que se ponga fin a la guerra. En total, 25 líderes de países europeos de la OTAN, de la Comisión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Ucrania participaron el sábado en la reunión virtual para buscar una coalición de voluntarios dispuesta, según Downing Street, a apoyar una paz justa y duradera.
Y acordamos acelerar nuestro trabajo práctico para apoyar un posible acuerdo. Por lo tanto, ahora pasaremos a la fase operativa. Nuestros ejércitos se reunirán el jueves de esta semana aquí en el Reino Unido para elaborar planes sólidos y contundentes que nos permitan apoyar un acuerdo de paz y garantizar la seguridad futura de Ucrania. Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron han estado liderando los esfuerzos para reunir una llamada coalición de voluntarios desde que Trump abrió negociaciones directas con Moscú el mes pasado. Pero para que Europa pueda adoptar un papel geopolítico más importante como actor independiente de Estados Unidos, necesita aumentar rápidamente su capacidad militar. El mandatario francés Emmanuel Macron ordenó reforzar la disuasión nuclear, encargando la fabricación de aviones de combate Rafale y la ampliación de una base aérea en la que estos aviones estarían equipados con nuevos misiles nucleares ultrasónicos. Y mientras tanto, Alemania abandonó su política de austeridad para poder aprobar un paquete de rearme. La enmienda constitucional alcanzó los 2/3 de los votos, con el apoyo de socialdemócratas, verdes y los conservadores de Friedrich Merz, que está a un paso de convertirse en el próximo canciller tras haber ganado las elecciones con la promesa de que respetaría el freno a la deuda, por lo que ahora es acusado de haber engañado al electorado. La propuesta consistía en dejar fuera de los límites presupuestarios las inversiones militares y de infraestructura, con el objetivo de activar un fondo de $500 millones por un periodo de 12 años. La votación se llevó a cabo con el Parlamento saliente, dado que si esperaban a que asumiera el próximo, la iniciativa hubiera podido ser bloqueada por la extrema derecha y la izquierda, que se oponen a la medida. Los tres partidos que se encaminan a formar la próxima coalición de gobierno advierten que el país se tiene que preparar para una posible guerra en un futuro próximo. Y el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, afirmó que la seguridad nacional no podía depender de la situación presupuestaria, dado que ya no tenían quien los protegiera. Alemania aprobó un histórico plan de inversión en defensa e infraestructuras. El texto, impulsado por el futuro canciller conservador Friedrich Merz, fue aprobado por 513 diputados con 207 abstenciones y podría abrir el camino a gastos en defensa de €1 billón en la próxima década. Der Deutsche Bundestag hat heute in einer Hoy, en lo que yo llamaría una decisión histórica, el Bundestag alemán ha sentado las bases para que Alemania cumpla con sus responsabilidades. Con 3 enmiendas a la ley fundamental estamos eliminando las restricciones que hasta ahora nos han impedido gastar fondos suficientes en nuestra defensa. Estas decisiones son importantes, son correctas y son adecuadas. El plan prevé eximir el gasto en defensa de las estrictas reglas de deuda de Alemania y establecer un fondo de €500.000 millones durante 12 años para modernizar el país. Además, debería permitir un apoyo militar pendiente de €3.000 millones para Ucrania, con lo que Kiev podría recibir municiones en las próximas semanas. También buscará hacer frente a los cambios geopolíticos, tomar medidas contra el cambio climático y reactivar la primera economía de Europa, que está en recesión desde hace 2 años. El voto es histórico en un país que ha defendido el control presupuestario durante décadas y que contaba con Estados Unidos para protegerle militarmente. El líder del bloque conservador CDU-CSU presentó el plan ante el Bundestag saliente antes de que se constituya la nueva Cámara el próximo 25 de marzo, donde la iniciativa podría haber sido bloqueada por partidos de izquierda y de extrema derecha. Y ahora vamos a dejar de lado la guerra en Ucrania para ir a Medio Oriente, dado que Israel decidió romper el alto al fuego con Hamas menos de 2 meses después de que entrara en vigor, y lanzó por sorpresa un ataque masivo en diferentes puntos de la Franja de Gaza, que dejó más de 410 muertos, entre los cuales había muchos niños. La ofensiva, que acabó con la posibilidad de continuar con las negociaciones, dejó también 560 heridos y fue anunciada por el gobierno en un comunicado publicado a las 3 de la mañana, en el que se afirmaba que era una respuesta a la negativa de Hamas a liberar a los rehenes y al rechazo de todas las propuestas del enviado de Estados Unidos, a lo que las autoridades gazatíes respondieron que las brutales masacres reafirmaban que la ocupación solo entendía el lenguaje de la matanza, la destrucción y el genocidio. Además, agregaron que los israelíes habían revelado sus verdaderas intenciones al derramar la sangre de personas inocentes sin la más mínima restricción moral o legal.
Asimismo, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu comunicó que no se iban a limitar a atacar desde el aire y que sus tropas ya estaban listas para volver a avanzar contra el enclave, por lo que emitió nuevas órdenes de evacuación a una población que recién había podido volver a sus ciudades, aunque ya no quedan casas. A su vez, el ministro de Defensa, Israel Katz, informó que no iban a detener la ofensiva hasta que liberaran a todos los rehenes, mientras que una manifestación en la sede del gobierno denunciaba que por el contrario los ponía en peligro y los condenaba a muerte. Por último, se destacó que el político de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, volvió a la coalición de gobierno de la que se había apartado por la firma de la tregua. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza anunció el martes más de 300 muertos en los ataques israelíes contra el territorio palestino gobernado por Hamás, un nivel de violencia sin precedentes desde el inicio de la tregua el 19 de enero. El reporte dio cuenta de que las víctimas fueron mayormente niños y mujeres. Además, reportó cientos de heridos y de ellos decenas en estado crítico. El gobierno israelí aseguró en un comunicado que sus bombardeos obedecen a la repetida negativa del movimiento islamista palestino Hamás de liberar a los rehenes, en medio del estancamiento de las negociaciones para extender la frágil tregua vigente desde enero. El gobierno israelí anunció que seguirá combatiendo en la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes hayan regresado y fijó como objetivo la destrucción de Hamás como fuerza militar o política en el enclave palestino. Pero Hamás acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de sacrificar a los rehenes al iniciar la guerra como un salvavidas ante sus problemas políticos internos. Además, el grupo palestino llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar a una reunión de emergencia y adoptar una resolución para obligar a Israel a cesar la agresión y retirar sus fuerzas de la Franja de Gaza. Antes de lanzar esta oleada de ataques en el enclave palestino, Israel consultó con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, según informó la Casa Blanca el lunes en la noche. En la segunda fase se debían liberar a los rehenes restantes en manos del movimiento islamista, retirar las tropas israelíes de Gaza y negociar una tregua permanente. Hasta el martes se sabía de 11 rehenes vivos, pero las negociaciones se estancaron porque Israel quería extender la primera etapa hasta mediados de abril por considerar que la siguiente fase requiere la desmilitarización total de Gaza. Poco más tarde, las autoridades sanitarias comunicaron que los hospitales estaban colapsados, no solo por la cantidad de heridos, sino también por la falta de recursos, ya que Israel viene bloqueando la entrada de ayuda humanitaria como medida de presión. Además, también se denunció que la prohibición de Israel a la entrada de maquinaria pesada impedía retirar los escombros bajo los cuales había sobrevivientes atrapados, mientras que la cadena Al Jazeera comunicó que el gran número de víctimas se debía a que los ataques apuntaron contra zonas densamente pobladas, escuelas improvisadas y edificios residenciales. Por su parte, Estados Unidos informó que había sido consultado antes de que se rompiera el alto al fuego, comunicando que le había dado luz verde a Netanyahu. Además, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, recordó que Trump había dicho que se desataría el infierno sobre Hamás, Irán y todos los que aterrorizaran a Israel y a Estados Unidos. Poco antes, el mandatario norteamericano había amenazado no a Hamás, sino a la población palestina, asegurando que todos morirían si no liberaban a los rehenes. No obstante, la gran mayoría de la comunidad internacional criticó el fin de la tregua. Rusia expresó su profundo pesar y condenó cualquier acción que provocara la muerte de civiles. China llamó a evitar una escalada. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que estaba conmocionado por los últimos hechos. El mandatario turco, Recep Erdogan, dijo que no debían permitir el genocidio israelí. Irán responsabilizó a Estados Unidos y la Unión Europea le pidió contención a Israel y reclamó la reanudación de la entrada de ayuda humanitaria. Sin previo aviso, cuando las familias dormían y en pleno Ramadán. Los muertos se han ido acumulando en las morgues, entre ellos decenas de niños y hasta bebés. Entre los fallecidos hay varios líderes de Hamás y hay también cientos de heridos que apenas pueden ser atendidos en los hospitales ya colapsados y sin recursos tras 15 meses de guerra y el bloqueo absoluto de la entrada de ayuda. El director del hospital Al-Shifa ha dicho que se escuchan voces de las víctimas bajo los escombros, pero no hay medios para salvarlos. Muchas de las víctimas han muerto abrasadas en las tiendas de campaña donde vivían. El ejército israelí ha ordenado nuevas evacuaciones y las familias comienzan a desplazarse
retirarse otra vez sin saber a dónde, tras una nueva ofensiva israelí que la ONU ha tachado como inadmisible. Pues la Unión Europea ha pedido ya a Israel que actúe con contención, según ha dicho su portavoz de Exteriores, que ha instado también a que se mantengan las negociaciones. La Liga Árabe advierte de que estos ataques desafían la voluntad internacional y desde el Kremlin aseguran estar preocupados por la muerte de civiles. La ONU denunció los ataques, indicando que los habitantes de Gaza se encuentran sumidos nuevamente en un miedo abyecto. Lamentablemente estamos presenciando una situación en la que tuvimos un nivel intolerable de sufrimiento para el pueblo palestino con los ataques aéreos que mataron a cientos de personas. Las denuncias a Estados Unidos también llegaron. Irán acusó a Washington de tener responsabilidad directa por la continuación de lo que calificó de genocidio en los territorios palestinos ocupados. En Europa ha habido pocas condenas, una de ellas Francia, país aliado de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores condenó los ataques y pidió el cese inmediato de las hostilidades. Y mientras tanto, Estados Unidos bombardeó a los rebeldes hutíes de Yemen, matando a más de 50 personas. Las autoridades yemeníes detallaron que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños, dado que las bombas habían caído en una zona residencial y que el ataque también había dejado un centenar de heridos. No obstante, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, aseguró que la respuesta abrumadora había podido eliminar a dirigentes muy importantes. Además, comunicó que el ataque también era un mensaje dirigido a Irán, que financiaba, entrenaba y daba recursos a los hutíes, y dijo que esperaba que lo haya entendido con claridad, porque todas las opciones estaban sobre la mesa. Sin embargo, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, respondió que sus aliados tenían una política nacional independiente y tomaban sus propias decisiones, pero advirtió que un eventual ataque contra su país tendría una respuesta dura, decisiva y devastadora. Trump había tomado la decisión de golpear a los hutíes por sus ataques a los buques que atraviesan el Mar Rojo y el Arábigo, lo que a su vez tiene lugar como represalia por la masacre en Gaza a manos de Israel. Y tras el ataque de Estados Unidos, el grupo chií que controla Saná reivindicó un ataque contra un portaaviones norteamericano, lanzando 18 misiles balísticos y de crucero. A su vez, ambos comunicaron que seguirían con los ataques, por lo que se teme una nueva escalada en Medio Oriente, en un momento en el que Trump amenazó con acciones militares si Teherán se negaba a renegociar un acuerdo sobre su programa nuclear. El eco del ataque estadounidense a Yemen resuena un día después. Los hutíes llevaron a cabo un ataque contra un portaaviones estadounidense con 18 misiles balísticos y de crucero. Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar todos los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y Arábigo, en represalia por la agresión contra nuestro país. Una represalia al bombardeo estadounidense ordenado por Donald Trump el sábado, que dejó decenas de muertos e hirió a un centenar, muchos de ellos civiles, según medios locales. Por su parte, la administración de Estados Unidos advirtió que vendrán más represalias y volvió a responsabilizar a Irán de financiar a los hutíes. Es Irán quien en repetidas ocasiones ha financiado, dotado de recursos, entrenado y ayudado a este grupo a atacar no solo a los buques de guerra estadounidenses, sino al comercio mundial, y ha ayudado a los hutíes a cerrar dos de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Irán también respondió y negó todo tipo de apoyo al grupo rebelde. Siempre hemos declarado, y hoy lo declaro como representante de la Guardia Revolucionaria, que los yemeníes son una nación libre e independiente en su propia tierra y tienen una política nacional independiente. Hutíes, como representantes de los yemeníes, toman sus propias decisiones estratégicas y operativas. Estados Unidos justifica los hechos por las amenazas de los hutíes de reanudar sus ataques contra barcos vinculados con Israel en el Mar Rojo. Los ataques impactaron contra Sadá, Ib, que recibió el ataque más mortífero. La capital Saná se vio afectada por al menos 8 ataques y otros más tocaron la gobernación de Al-Baida y Taiz, entre otros. Y la historia se repitió unos días más tarde, dado que Estados Unidos siguió atacando Yemen, y la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, advirtió que a partir de ahora iban a considerar cada disparo de los hutíes como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, por lo que la República Islámica sufriría consecuencias nefastas. Poco más tarde, Irán le envió una carta a Naciones Unidas en la que afirmaba que cualquier agresión tendría consecuencias graves y que Estados Unidos tendría que asumir toda la responsabilidad.
Además, afirmó que Washington estaba intentando justificar sus crímenes de guerra en Yemen. Los hutíes habían organizado protestas por los constantes bombardeos norteamericanos y las víctimas civiles que habían dejado, a lo que el Departamento de Estado reconoció que estaban envueltos en una dinámica terrible que nadie quería, pero que los rebeldes eran piratas que se habían apoderado de un país y que intentaban hacerlo con los barcos que pasaban por la zona. Por su parte, los hutíes confirmaron que continuarían con los ataques contra los buques que atravesaran el Mar Rojo y el Arábigo hasta que se detuvieran los ataques en su contra, y advirtieron que estaban totalmente preparados para una posible escalada. A su vez, tanto Naciones Unidas como China les pidieron contención a las partes y que suspendieran toda acción militar, teniendo en cuenta que el enfrentamiento también podría afectar una zona por donde circula el 12% del comercio marítimo mundial. No obstante, los rebeldes reivindicaron más tarde un nuevo ataque contra la flota de buques militares de Estados Unidos en el Mar Rojo, disparando la tensión entre Estados Unidos e Irán. Varios medios hutíes informaron el lunes de nuevos bombardeos estadounidenses en Yemen. Antes, los rebeldes hutíes llamaron a protestar contra los ataques de Estados Unidos que golpearon el fin de semana principalmente Sanaa, la capital controlada por ese grupo rebelde que reportó más de 50 muertos, entre ellos 5 niños y un centenar de heridos. Sobre las bajas civiles en Yemen, bueno, ya saben, nadie desea eso bajo ninguna circunstancia. Esta es una dinámica terrible. Al mismo tiempo, los hutíes son piratas que se han apoderado de todo un país, además de intentar apoderarse, amenazar y acosar a los buques en la zona marítima. Así que cuando pensamos en esta dinámica, Estados Unidos sin duda busca evitarla, pero ahora estamos en una situación insostenible. En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, los hutíes reivindicaron 3 ataques en 48 horas contra el portaaviones estadounidense US Harry Truman y los buques de guerra que lo acompañan en el norte del Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que no dejarán de atacar todos los objetivos enemigos en los mares Rojo y Arábigo hasta que cese la agresión contra nuestro país. Estamos totalmente preparados, con confianza en Dios, para enfrentar cualquier posible escalada estadounidense o israelí en las próximas horas y días. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que Irán será considerado como responsable de cualquier ataque de los hutíes. Cada disparo de los hutíes será considerado de ahora en adelante como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias, que serán nefastas. Esta es una declaración del presidente de Estados Unidos hace unos momentos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del envío de presos en Estados Unidos a una cárcel de El Salvador, del nuevo conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.